La muerte es un tema central en las enseñanzas de Jesús, quien ofrece una perspectiva única y esperanzadora sobre la vida después de la muerte y el propósito eterno de la existencia humana. A lo largo de los Evangelios, Jesús aborda el tema de la muerte no solo como una realidad inevitable, sino como una transición hacia una vida eterna en la presencia de Dios. Sus palabras y acciones ofrecen consuelo y esperanza a los creyentes, asegurándoles que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. En este video, les presentamos una selección de 20 versículos que ilustran las enseñanzas de Jesús más poderosas sobre la muerte. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Juan 11, 25, 26. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En el pasaje de Juan 11, 25, 26, Jesús hace una declaración fundamental sobre su identidad y el poder que tiene sobre la vida y la muerte. Esta conversación ocurre en el contexto de la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y María, quienes eran amigos cercanos de Jesús. Marta expresa su fe en que su hermano resucitará en el último día, pero Jesús eleva esta esperanza a un nivel superior, revelando que Él mismo es la resurrección y la vida. Al decir, yo soy la resurrección y la vida, Jesús no solo afirma su poder para resucitar a los muertos, sino que también proclama que la vida eterna se encuentra en Él. Este es un punto central en las enseñanzas de Jesús. La vida eterna no es simplemente una existencia perpetua después de la muerte, sino una calidad de vida que comienza en el momento en que uno cree en Él. La resurrección y la vida no son solo eventos futuros, sino realidades presentes en la persona de Jesús. La afirmación, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, refuerza la idea de que la muerte física no es el final para aquellos que tienen fe en Jesús. Aunque los creyentes puedan experimentar la muerte física, tienen la promesa de una vida continua y eterna con Dios. Esta vida eterna no está condicionada por la muerte física. Es una promesa que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús continúa diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí, Jesús distingue entre la vida física y la vida espiritual. Aquellos que viven físicamente y tienen fe en Jesús ya participan en la vida eterna. La muerte, en este contexto, se refiere a la separación eterna de Dios, que es la verdadera muerte espiritual. Por lo tanto, los creyentes no experimentarán esta muerte espiritual. En cambio, disfrutarán de una relación eterna con Dios. La pregunta final de Jesús, ¿crees esto?, es un llamado a la fe personal. No es suficiente simplemente escuchar estas verdades. Uno debe creer activamente en ellas para recibir la vida eterna que Jesús ofrece. Esta pregunta es un desafío directo para Marta, y por extensión, para todos los lectores del Evangelio. Jesús invita a todos a poner su fe en Él, asegurando que esta fe resultará en vida eterna y comunión con Dios. Número 2. Juan 14, 1-3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan 14, 1-3, Jesús ofrece consuelo a sus discípulos en un momento de gran incertidumbre y ansiedad. Este pasaje es parte de su discurso de despedida, pronunciado durante la última cena. Jesús sabe que su arresto, crucifixión y muerte están inminentes, y sus discípulos están preocupados y confundidos por los eventos que se desarrollan rápidamente. En respuesta, Jesús comienza con una exhortación a no permitir que sus corazones se turben, instándolos a mantener su fe tanto en Dios como en Él mismo. La primera afirmación, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, es una invitación a confiar plenamente en Jesús de la misma manera que confían en Dios. Jesús se presenta no solo como un maestro o profeta, sino como una figura divina digna de la misma fe y confianza que los discípulos tienen en Dios.
Este es un llamado a la tranquilidad y a la confianza en medio de la inminente crisis. Jesús continúa describiendo la casa de mi Padre como un lugar con muchas moradas. Esta imagen de la casa del Padre es una metáfora para el cielo, un lugar de comunión eterna con Dios. Las muchas moradas sugieren que hay espacio suficiente para todos los creyentes, indicando la inclusión y la hospitalidad divina. Jesús asegura a sus discípulos que no les habría hablado de esto si no fuera verdad, subrayando la fiabilidad de su promesa. La declaración, voy pues a preparar lugar para vosotros, revela el propósito de la partida de Jesús. Su regreso al Padre no es un abandono de sus discípulos, sino una preparación activa para su llegada futura. La preparación de un lugar es un acto de amor y anticipación, asegurando que cada creyente tendrá un hogar en la presencia de Dios. Esto subraya la intención de Jesús de continuar su relación con sus seguidores, incluso después de su muerte y resurrección. Finalmente Jesús promete, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa clara de su segunda venida. Jesús no solo prepara un lugar, sino que también regresará para llevar a sus discípulos consigo. Esta promesa de retorno reafirma la esperanza de una reunión eterna con Jesús. La expresión, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, enfatiza el deseo de Jesús de una comunión continua y eterna con sus seguidores. No solo serán recibidos en la casa del Padre, sino que estarán en la presencia de Jesús mismo. Número 3. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma. En Mateo 10:28, Jesús se dirige a sus discípulos, preparándolos para la misión que les ha encomendado y advirtiéndoles de las dificultades y persecuciones que enfrentarán. En este contexto, les ofrece una perspectiva sobre el miedo y la valentía, centrándose en la distinción entre el cuerpo y el alma. La primera parte del versículo, y no temáis a los que matan el cuerpo, se refiere a los perseguidores humanos que pueden causar daño físico e incluso la muerte. Jesús reconoce que sus discípulos enfrentarán oposición, violencia y martirio debido a su fidelidad al mensaje del Evangelio. Sin embargo, les insta a no temer a aquellos cuyo poder se limita únicamente a lo físico. Los enemigos pueden destruir el cuerpo, pero no tienen control sobre el alma. La segunda parte del versículo, mas el alma no pueden matar, resalta la invulnerabilidad del alma frente a los ataques humanos. Jesús señala que el alma, la esencia inmortal de la persona, está más allá del alcance de cualquier poder terrenal. Esta enseñanza es una afirmación de la creencia en la inmortalidad del alma y la vida eterna. Aunque los discípulos puedan sufrir físicamente, su verdadero ser espiritual permanece intacto y protegido por Dios. Jesús continúa enfatizando a quién deben temer realmente. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí, Jesús se refiere a Dios, quien tiene el poder supremo sobre el destino eterno de cada individuo. Este temor no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia por la autoridad y el juicio de Dios. El infierno representa la separación eterna de Dios, una consecuencia mucho más grave que cualquier sufrimiento físico. El mensaje de este versículo es doble. Primero, es un llamado a la valentía y la fortaleza espiritual frente a la persecución. Jesús alienta a sus discípulos a mantener su fe y no ceder al miedo, recordándoles que su verdadera seguridad está en Dios. Segundo, es una advertencia sobre la importancia de la vida espiritual y la necesidad de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, quien tiene el poder de determinar el destino eterno. Número 4. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43 encontramos una de las declaraciones más consoladoras y esperanzadoras de Jesús, pronunciada en el momento de su crucifixión. Jesús está en la cruz, sufriendo junto a dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de estos criminales, conocido como el buen ladrón, reconoce su propia culpabilidad y la inocencia de Jesús. En un acto de fe notable,
Le pide a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús es inmediata y poderosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa de Jesús tiene varias dimensiones profundas. Primero, destaca la misericordia y la gracia de Jesús. El buen ladrón, en sus últimos momentos de vida, muestra arrepentimiento y fe en Jesús como el Mesías. A pesar de su vida pasada de crimen, es recibido con compasión y se le garantiza un lugar en el paraíso. Este acto subraya que el perdón de Dios no tiene límites y que la salvación está disponible para todos, incluso en el último momento de la vida, si se acercan a Él con fe sincera. La palabra hoy es significativa porque indica la inmediatez de la promesa. Jesús asegura que la entrada al paraíso no es un evento futuro distante, sino algo que ocurrirá inmediatamente después de la muerte del ladrón. Esta inmediatez proporciona una esperanza concreta y una confirmación de la vida después de la muerte, donde la presencia con Jesús es una realidad inmediata para los que creen en Él. El término paraíso también es importante. En la tradición judía, el paraíso se refiere a un lugar de descanso y felicidad en la presencia de Dios, a menudo asociado con el jardín del Edén y el estado de bendición antes de la caída del hombre. Jesús usa esta imagen familiar para describir el destino final del buen ladrón, prometiéndole no solo un alivio del sufrimiento, sino una existencia en un estado de bendición y comunión con Dios. Además, la frase «estarás conmigo» enfatiza la relación personal y la presencia continua de Jesús con los creyentes en la vida después de la muerte. No es solo una entrada al paraíso, sino una entrada a una relación eterna y directa con Jesús mismo. Esta promesa de compañía eterna con Jesús es el corazón de la esperanza cristiana. La vida eterna es estar en la presencia de Cristo, disfrutando de su amor y comunión. En el contexto de la crucifixión, esta declaración también tiene un profundo impacto teológico. Muestra que incluso en sus últimos momentos de sufrimiento, Jesús sigue ofreciendo esperanza y salvación. No está enfocado en su propio dolor, sino en la salvación de aquellos a su alrededor. Esta actitud refleja la misión central de Jesús: traer salvación y redención a la humanidad. Número 5. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En Mateo 16:25, Jesús pronuncia una paradoja que desafía la lógica humana común y las expectativas culturales de su tiempo y aún de hoy. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este versículo es parte de un discurso más amplio en el que Jesús habla sobre la naturaleza del discipulado y lo que significa seguirlo. La primera parte de la declaración, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, se refiere a la búsqueda egoísta de preservar la propia vida y seguridad a expensas del compromiso con Jesús y su misión. Jesús advierte que aquellos que buscan aferrarse a su vida, tratando de evitar riesgos, sufrimientos o sacrificios por su causa, en última instancia, perderán lo que intentan conservar. La vida, en este sentido, no se refiere solo a la existencia física, sino a una vida centrada en el yo, en los deseos personales y en la autopreservación. Esta forma de vida, enfocada en sí misma y en evitar el sacrificio, resulta en la pérdida de lo que realmente importa, la vida eterna y el propósito verdadero. La segunda parte, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, presenta el contraste. Aquí, Jesús alude a la entrega total de la vida en devoción y servicio a Él. Perder la vida, por causa de mí, significa estar dispuesto a sacrificar comodidades, seguridad, y si es necesario, la propia existencia física por seguir a Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esta pérdida no es una renuncia sin sentido, sino una inversión en algo mucho más grande y significativo. Aquellos que entregan su vida a Jesús encuentran la verdadera vida, una vida llena de propósito, comunión con Dios y, finalmente, la vida eterna. Esta paradoja revela una verdad espiritual profunda. La verdadera vida y el verdadero propósito se encuentran en la entrega y el sacrificio, no en la autopreservación. La llamada de Jesús a perder la vida por su causa
Es una invitación a vivir una vida de servicio, amor y entrega a Dios y a los demás. Este tipo de vida, aunque puede parecer una pérdida desde una perspectiva mundana, es en realidad el camino hacia la plenitud y la realización más profunda. El contexto de este versículo es crucial para entender su significado completo. Jesús está hablando a sus discípulos después de haber predicho su propia muerte y resurrección. Les ha explicado que Él debe sufrir, ser rechazado y finalmente crucificado. Luego extiende este llamado al sacrificio a sus seguidores, diciéndoles que deben tomar su cruz y seguirlo. En este contexto, perder la vida toma un significado aún más radical. Implica una disposición a enfrentar persecución, sufrimiento e incluso la muerte por el Evangelio. Además, este versículo nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y valores. En un mundo que a menudo exalta el éxito personal, la comodidad y la seguridad, Jesús ofrece un camino radicalmente diferente. Nos llama a poner a Dios y su reino en primer lugar, incluso cuando esto signifique sacrificio y pérdida personal. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que lo que se pierde en este mundo se gana en el reino de Dios. Número 6. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24, Jesús ofrece una declaración poderosa y llena de promesas sobre la vida eterna y la salvación. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo encapsula varios temas centrales del Evangelio: la importancia de la fe, la garantía de la vida eterna y la transición de la muerte a la vida. La frase de cierto os digo es una forma enfática de hablar utilizada por Jesús para subrayar la importancia y la veracidad de lo que está a punto de decir. Al repetir de cierto, Jesús capta la atención de sus oyentes y asegura que sus palabras son dignas de plena confianza. La siguiente parte, el que oye mi palabra y cree al que me envió, establece las condiciones para recibir la promesa que sigue. Oír, en este contexto, no significa solo escuchar con los oídos, sino recibir y aceptar profundamente las enseñanzas de Jesús. Cree al que me envió. Se refiere a creer en Dios Padre, quien envió a Jesús al mundo. Este acto de creer implica una confianza total y una fe activa en la misión y la persona de Jesús, así como en la obra de Dios a través de él. La promesa que Jesús ofrece es contundente. Tiene vida eterna. El uso del presente tiene indica que la vida eterna no es solo una realidad futura, sino una posesión actual para aquellos que creen. Desde el momento en que una persona pone su fe en Jesús y en Dios que lo envió, comienza a experimentar la vida eterna. Esta vida eterna es una calidad de vida transformada que se vive en comunión con Dios, empezando aquí y ahora y continuando para siempre. La siguiente afirmación, y no vendrá a condenación, proporciona una seguridad adicional. Aquellos que creen en Jesús y en el Padre no enfrentarán el juicio condenatorio. En lugar de temer el castigo o la condenación, los creyentes pueden vivir con la certeza de la salvación y la aceptación divina. Esta declaración elimina el temor al juicio final, ya que la fe en Jesús garantiza la absolución y la reconciliación con Dios. Finalmente, Jesús dice, mas ha pasado de muerte a vida. Esta transformación de la muerte a la vida es tanto una realidad espiritual presente como una promesa futura. En el momento de la fe, los creyentes experimentan una resurrección espiritual, pasando de un estado de separación de Dios, muerte espiritual, a una nueva vida en comunión con Él. Esta transición también prefigura la resurrección futura y la vida eterna en plenitud. Este versículo subraya la centralidad de la fe en Jesús y en el Padre para la obtención de la vida eterna. No se trata de méritos personales, obras o esfuerzos humanos, sino de la aceptación y la confianza en la obra redentora de Jesús. La vida eterna, la ausencia de condenación y la transición de la muerte a la vida son regalos divinos que se reciben a través de la fe. Número 7. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 6:40, Jesús explica una parte fundamental del propósito de su misión y revela la voluntad de Dios Padre para la humanidad. Dice, «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Este versículo contiene varias verdades teológicas importantes sobre la salvación, la fe y la resurrección. La frase, «y esta es la voluntad del que me ha enviado», señala que Jesús está actuando conforme a la voluntad divina de Dios Padre. Jesús no está actuando por su propia iniciativa, sino que está cumpliendo un plan divino establecido desde el principio.